Qué gusto de saludarlos una vez más. Todos bienvenidos al programa Punto de Reflexión. Estamos abordando la serie Los Proverbios de Salomón. Para ello tenemos que analizar los distintos temas del libro de Proverbios. Son pensamientos cortos donde nos enseñan ciertos puntos y principios de la vida cotidiana. Me acompaña el pastor Lander Ramírez, pastor oficial de la Iglesia Nacional Amigos de Guatemala, y también el Señor le ha permitido equiparse como licenciado en Pedagogía, licenciado en Teología y actualmente funge como director del Seminario Teológico Amigos Berea. Él es nuestro invitado y vamos a abordar el tema el trabajo diligente y la pereza. Este es un tema que nos va a caer muy bien. Yo quisiera aplaudir a todos aquellos que de alguna manera están laborando para el Estado, en el área privada, como empresario. Dios los bendiga. De igual manera no podemos descartar a las mujeres que están en su trabajo diligente en la casa. Desde muy temprano, 4 o 5 de la mañana, están en los quehaceres del hogar y ese es un trabajo que se valora también. De igual manera los jóvenes que están ocupados en sus estudios, Dios los bendiga. Este es un espacio definitivamente para los que nos gusta trabajar. Todos bienvenidos al programa. Este es el programa Punto de Reflexión. Punto de Reflexión. Un tiempo de diálogo ameno con expertos bíblicos, hablando sobre temas actuales y aplicaciones prácticas, con el presentador Marvin Coronado. Muy contentos de estar en el programa Punto de Reflexión. Gracias por su fina sintonía. Aquellos que se están agregando al programa, estamos abordando la serie Los Proverbios de Salomón. Me acompaña el pastor Lander Ramírez, actualmente director del Seminario Teológico Amigos Berea, y con él vamos a abordar el tema el trabajo diligente y la pereza. Bienvenido al programa. Muchas gracias, hermano Marvin, por la invitación. Y un saludo especial para todas las personas que nos ven. Pastor Lander, definitivamente el trabajo se aprende desde la casa. Y te pregunto, ¿qué tipo de trabajos crees que te recordás de que tu papá, tu mamá te asignaban? Y uno de patojo, ¿va? Ay, otra vez mi papá y mi mamá, ¿verdad? Bueno, recuerdo que yo crecí en un ambiente campestre, ¿verdad? Me recuerdo que mi papá lo que hacía era medirme un cuadro de manía de 10 brazadas para decirme a los 7 años, saca eso y cuando lo saques te vas para la casa, ¿verdad? Para quienes no saben, él es originario de Chororaguá. La manía, la original, Lander. La original es de Chororaguá, ¿verdad? A toda honra. Excelente. En mi caso, Lander, hermano Lander, te cuento que una de las primeras tareas que me asignaban en mi familia eran 2 cosas. Ir a tirar la basura, número 1, y número 2, hacer los mandados. Hacer los mandados. 2 cositas importantes. A veces uno iba así no tan feliz, pero creo yo que el trabajo se aprende desde la casa. Desde la casa, exacto. Yo recuerdo que en una oportunidad también mi abuela me mandó a comprar unos huevos. Ajá. Y yo enojado fui a comprar los huevos, ¿verdad? Y me los metí a la bolsa del pantalón porque quería llegar rápido. Pero ¿qué cree usted cuando llegué a la casa? Ajá. Metí la mano al pantalón y era de echar ya el huevo directamente a la sartén porque iba todo roto, ¿verdad? No, yo creo que el trabajo, pastor Lander, se valora demasiado. Y no sé por qué algunos han tratado de mezclar o asociar, mejor dicho, el trabajo como una maldición de Dios. Exacto. Y realmente voy a leer Génesis capítulo 2, verso 15 al versículo 16. Tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto de Edén, para que lo labrara y lo guardase. Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer. Y este pasaje está antes del capítulo 3, donde notamos que allí, en el capítulo 3 de Génesis, es donde el ser humano desobedece, vienen las consecuencias del pecado. Pero antes de ello, Dios forma al hombre, pastor Lander, y lo primero que hace es lo coloca en el huerto y labra la tierra. Asignarle una tarea. Exactamente. ¿Verdad? De hecho, estaba recordando mientras leía ese pasaje que hace algunos años alguien escribió los 10 mandamientos del Aragán, ¿verdad? Pero este versículo está en contra realmente de esos 10 mandamientos del Aragán, porque Dios presenta en Génesis el trabajo como una bendición. Sí.
para el ser humano, ¿verdad? Sí, definitivamente. ¿Y por qué una bendición? Porque a través del trabajo podemos ver, Dios provee para nuestras vidas, cubrimos las necesidades que puedan haber. El trabajo honesto, el trabajo diligente. Trabajo honesto. ¿Por qué estamos hablando del trabajo diligente y la pereza? Bueno, porque estamos abordando la serie Los Proverbios de Salomón, y para ello el texto bíblico que nos va a ocupar para este tema lo encontramos en Proverbios capítulo 6, versos 6 al 11, y lo vamos a leer en forma literal. Ve a la hormiga, oh perezoso, mira sus caminos y sé sabio, la cual no teniendo capitán, ni gobernador, ni señor, prepara en el verano su comida y recoge en el tiempo de la siega su mantenimiento. Perezoso, ¿hasta cuándo has de dormir? ¿Cuándo te levantarás de tu sueño? Un poco de sueño, un poco de dormitar y cruzar por un poco las manos para reposo. Así vendrá tu necesidad como caminante y tu pobreza como hombre armado. Pastor Lander, la pereza no es algo nuevo. Al rey Salomón lo ubicamos más o menos como en el siglo 9 antes de Cristo, aproximadamente 900 años antes de Cristo. Así es. Y ya notamos que Salomón ve al perezoso. Exacto. No, yo creo que como parte de la consecuencia también del ser humano, ¿verdad? Al momento de pecar, creo que puede ser una consecuencia también de ese pecado, ¿verdad? Que hayan generaciones y personas en cada sociedad que no les gusta el trabajo. Sí, definitivamente. Por ejemplo, Salomón era muy observador, y un animalito que él observó como parte del trabajo diligente contrastando al perezoso es la hormiga. La hormiga, exacto. Al menos yo ubico a la hormiga con dos características muy puntuales. Número 1, son diligentes, son trabajadoras. Y número 3, trabajan en grupo, trabajan en unidad. Exacto. Y en el pasaje que usted hacía referencia, pues también notamos, ¿verdad?, que no esperan que alguien esté mandándoles, pues, ¿verdad? Correcto. Y de hecho hoy en día, aunque hay personas, ¿verdad?, que trabajan y tienen patronos, es necesario, como dice vulgarmente alguien, estar picándole las costillas para poder hacer el trabajo para el cual han sido asignadas. Sin embargo, es interesante notar, como usted decía, las hormigas que no tienen capitán, no tienen gobernador, pero ellos cumplen alegremente la función que Dios les otorgó, trabajar, ¿verdad? Nosotros conocemos una palabra, supervisar. Supervisar. O supervisores. Yo sé que usted maneja ese término. Ahora la gran pregunta es, ¿por qué asignan supervisores? Aún en la pastoral. Aún en la pastoral. Se le llama no supervisor, sino superintendente. En iglesias pentecostales, si no mal recuerdo, la palabra es obispo. Es decir, quienes están a cargo de un sector o una región. ¿Pero por qué? Bueno, yo creo que en este caso lo que se nos ha asignado, ¿verdad?, de supervisor está para, valga la redundancia de la palabra, para supervisar que podamos hacer lo que se nos ha asignado, lo que se nos ha confiado, en este caso para nosotros como pastores, ¿verdad? Lo natural sería uno hacer el trabajo sin necesidad, como la hormiga. No tiene ni gobernador, no tiene ni señor ni capitán, y ellas trabajan sin que las estén supervisando. Pero en Guatemala pareciera que la supervisión es importante para que rinda el trabajo. No, de hecho creo que en todos los sectores, independientemente sea religioso, ¿verdad? ¿O no? Sí. En todas las empresas también hay gente que está supervisando y se contratan supervisores, pero creo que es por la misma necesidad del ser humano, ¿verdad? De que alguien esté pendiente de poder orientar para que pueda hacer el trabajo. Pero la hormiga, uno puede salir en la noche y de repente pues mira un par de hormiguitas ahí, ¿verdad? Mira en el día y ahí andan las hormigas trabajando. Y nadie está detrás de ellas. Sí, y fíjense que son sabias, porque en el tiempo de verano saben que no va a llover. Es un tiempo donde tienen que, obligadamente, que trabajar duro, porque aunque quieran trabajar en invierno, no pueden. Yo creo que la vida es así, Pastor Lander. Este sería nuestro primer punto de reflexión. Creo que la juventud es donde debiéramos de aprovechar las oportunidades para equiparnos en muchas áreas, porque cuando llega el año número 40, en nuestra edad uno dice, hubiera aprovechado. Pero la pasamos jugando fútbol, no es malo, en diversiones, y se nos pasó el tiempo y las oportunidades las teníamos, pero a diestra y siniestra. Y se fueron. Y ya no van a regresar. No regresarán. Muchas de esas oportunidades ya no regresan a la vida, ¿verdad? Pero usted decía una palabra bien interesante al inicio del programa,
desde el hogar nosotros empezamos, ¿verdad?, a aprender cómo se trabaja. Y yo creo que eso es importante poder hacerlo y enseñarlo a las nuevas generaciones, ¿verdad? Enseñarles el trabajo. Yo creo que aun cuando sean jóvenes no es muy tarde para que como padres podamos iniciar y enseñarles el trabajo diligente a nuestros hijos, ¿verdad? Te cuento una anécdota, porque imagino que te vas a recordar de muchas anécdotas, ¿verdad? Hermana Luz, si nos está sintonizando en estos momentos, un saludo cordial. Lo voy a contar porque es bien popular en San José La Arada. Una vez la fuimos a visitar como a las 7 de la mañana. Ella se estaba recuperando de una enfermedad. Y como pastor le di una sugerencia. Hermana Luz, levántese un poquito más tarde, hombre. Por lo menos que se levante a las 7 de la mañana, le digo. Uy, dice, me hacía el habladito de hermana Luz. Uy, si me encuentra a las 7 de la mañana despierta, que me echen formulina de una vez. Dice. Como quien dice, estaba muerta. Ella se levanta a las 4 de la mañana. A las 4 de la mañana. 4 de la mañana, trabajando, claro, la edad pues le ha cobrado factura y toda la cuestión, pero en su vida juvenil, 4 o 5 de la mañana, ya activando. En el caso de mi mamá, por ejemplo, a las 5 de la mañana, ella se levantaba, nos mandaba al río Xuxo, porque no teníamos agua, teníamos que jalarla. Y entonces la poca agua que había, pues había que cuidarla mucho. Entonces nos íbamos a bañar al río Xuxo. Desde la casa aprendimos que tenemos 24 horas. Y hay gente que dice, no me queda tiempo, pero si todos tenemos 24 horas y algunos están ocupados, y la gran pregunta es, ¿por qué les alcanza todo lo que hacen? Bueno, yo creo que en este caso es importante, ¿verdad? Por ejemplo, ir agendando ciertos eventos que uno va a realizar durante el día. El mismo escritor de Proverbios, ¿verdad? Escribió otro libro y dijo, todo tiene su tiempo. Entonces yo creo que el orden en todo lo que hacemos va a ser muy importante para que desarrollemos nuestro trabajo con diligencia y en cierto sentido pues todavía nos queda un poco de tiempo para descansar, ¿verdad? Porque la pereza es muy distinto al tiempo de descanso que nosotros podemos tener en nuestra casa, ¿verdad? Entonces creo que es importante también aclarar eso para que alguien no diga, bueno, entonces no voy a descansar un ratito en el día porque eso puede ser pereza. La pereza es muy distinto a eso, ¿verdad? Hay momentos donde uno debe descansar, la famosa siesta, para poder aguantar la jornada de la tarde y de la noche. Eso no es pereza, o sea, la pereza es que la persona no quiere trabajar, no aprovecha las oportunidades que tiene y las posibilidades, y no es que no tenga, porque si hablamos en un plano, por ejemplo, educativo, hay muchas opciones donde el joven se puede equipar. Exacto. Tenemos tantas formas de cómo una persona se puede preparar, pero el perezoso no quiere. El perezoso no quiere. No quiere. Se levanta tarde, no quiere hacer todo lo posible para ser productivo. Exacto. Me recuerdo, mientras usted decía eso, me recuerdo de una persona que en una oportunidad se acercó a mi persona, ¿verdad? Y a otro compañero y nos decía, muchacha, dijo, yo estoy preocupado porque no tengo dinero, yo quiero dinero, ¿verdad? Y resulta que a mi compañero lo habían contratado para hacer un trabajo el siguiente día. Entonces mi compañero le dijo, mira, te voy a ayudar. A mí me contrataron para hacer este trabajo mañana, a tales horas, en tal lugar. Anda vos en vez de mí, le dijo, ¿verdad? Entonces, ¿cuál fue la respuesta de la otra persona? Fíjate que estoy enfermo, le dijo, ¿verdad? Fíjate que no puedo, fíjate que me duele la cabeza, fíjate que me duele el brazo. Entonces, yo creo que en este caso, como usted dice, ese es un reflejo de la persona que no quiere trabajar. Quiere tener dinero, quiere tener comida, quiere tener comodidades, pero no quiere trabajar. Debemos de reconocer que las comodidades, el éxito de la comodidad que muchos tienen hoy es el resultado del trabajo que han hecho quizá por años, ¿no? Por eso estamos abordando el tema el trabajo diligente, cómo Salomón describe las características de la hormiga y la contrasta con perezosos que seguramente Salomón observaba. Si tuvo la capacidad de observar un animalito pequeño, que de hecho personalmente he observado, y mientras se construía la pastoral, ahí por el año 2007, por ahí, nos trasladamos a una casa para alquilar mientras terminaban de construir la pastoral, y constantemente ese año yo vi cómo las hormigas llevaban las hojitas, unas más pequeñas, otras llevaban más grandes, y en grupo, y la llevaban al hormiguero, la cuestión. Yo pude observar, pero también Salomón observó al perezoso.
Sí. No aprovecha oportunidades, cruzar los brazos, todo el tiempo pasa con sueño, aquella pereza. Y la Biblia describe al final que vendrá la pobreza porque no quiere trabajar. Siga con nosotros en el programa porque en el siguiente segmento vamos a hablar un poquito más de lleno sobre las características de la hormiga y tenemos que también hablar de las características del perezoso. Quédese con nosotros. En un mundo lleno de preguntas, en medio de la incertidumbre y la búsqueda de respuestas, llega un segmento que ilumina el camino de la verdad. Porque a la luz de la Escritura, las respuestas siempre estarán al alcance. Esto es Preguntas y Respuestas. Dios los bendiga. Estamos en el segmento Preguntas y Respuestas. Me acompaña el pastor Moy Méndez, maestro. La pregunta es la siguiente: ¿un hijo de Dios puede pecar? ¿Y cómo resuelve su situación espiritual? La respuesta a esto ciertamente tiene una serie de ambigüedades. Voy a usar esta expresión. Dice la Escritura en 1 de Juan capítulo 3, verso 6, que todo aquel que permanece en Él, refiriéndose al Señor, no peca. La idea sería que no pecara. El ideal de Dios. El ideal de Dios es no pecar. Ahora, si ustedes notan, hay algunos niveles de pecado. Hay pecados dignos de muerte y dignos otros de algún tipo de concesión. Helo ahí, usted y yo podemos ver que hay errores que son catalogados como pecados. Allí es donde aparece la descripción bíblica en donde nos dice, si halláis a alguien en pecado, reprendedle. Quiere decir que puede corregir. Restaurarle. Entonces, el apóstol Pablo en Colosenses dice, considerándose a vosotros mismos, consideraos. O sea, así como quiero que me traten, también debo tratar. En esto la respuesta en breve es, ¿podemos restaurar a las personas en Cristo? Sí. Helo ahí, por favor, distinga un neófito de un maduro. Correcto. Hay personas maduras que se considera deben de ser cuidadosos en ya no pecar. Pero el neófito, como un niño que gatea, que aprende a andar, cometerá errores y muchos serán crueles en recriminarles. Pero usted y yo considerémosle. Pastor Moy, cuando el apóstol Juan menciona con la línea de pensamiento de la pregunta si un hijo de Dios puede pecar, la Biblia nos menciona también a través de este hombre de Dios, si alguno hubiere pecado, abogado tenemos con el Padre, a Jesucristo. Jesús aparece constantemente como nuestro intercesor. He ahí, en donde está vigente que su acción limpiadora, cuidadora, custodiadora de la persona que está en plena transformación, aparece ciertamente resguardándonos y aparece aún en la primera carta del apóstol Juan, capítulo 5, verso 18, que aquel que lo posee a él no se quedará en ese estándar del pecado. Es decir, siempre lo lleva a una comunión con Dios. Siempre. El Espíritu Santo está hablando. Nos vamos con esta idea principal del apóstol Juan también, en 1 de Juan 1:9. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. En un mundo lleno de preguntas, en medio de la incertidumbre y la búsqueda de respuestas, llega un segmento que ilumina el camino de la verdad. Porque a la luz de la Escritura, las respuestas siempre estarán al alcance. Esto es Preguntas y Respuestas. Qué gusto saludarlos una vez más. Este es el programa Punto de Reflexión. Todos bienvenidos al programa. Me encuentro con el pastor Lander Ramírez, actualmente director del Seminario Teológico Amigos Berea. Y aprovechando, pastor Lander, aquellos hablando acerca del trabajo y que quieren ocupar su tiempo, creo que los programas de Berea nos caerían muy bien, ¿verdad? Sí, por supuesto. De hecho, estábamos pensando hace poco, ¿verdad?, sobre la responsabilidad que también nosotros tenemos como hijos de Dios de poder educarnos en materia de Biblia, ¿verdad? Sí. Entonces aprovechamos pues para poder decirles a aquellas personas también que puedan o que deseen estudiar, ¿verdad? Profundizar. Pues profundizar en la palabra, que ahí está el seminario también pues brindándoles
muchos programas de estudio. Y lo cito, Pastor Lander, porque el apóstol Pablo también en el Nuevo Testamento escribe que con relación a la obra de Dios, dice, diligentes, no perezosos, dice el apóstol Pablo. Y de una vez quiero citar 2 Tesalonicenses capítulo 3, versículo 10, porque en el primer siglo, es decir, después de Cristo, el apóstol Pablo dice que el que no trabaja, bueno es que no coma. O sea, pareciera que esto de la pereza continúa. Sí, exacto. Sí, de hecho, por ejemplo, cuando Pablo escribe eso, pues había un contexto también, ¿verdad? En la carta, ellos creían que el Señor ya iba a venir y por eso muchos habían abandonado su trabajo y se habían acomodado, ¿verdad? A que la gente les diera para poder subsistir. Pero es interesante también mencionar ese versículo porque eso nos muestra que para Dios la pereza es algo grave, es un problema grave, es un problema que se debe de afrontar y en nuestras iglesias actuales también, ¿verdad? Si hay gente que está muy cómoda, gente que no quiere trabajar, pues hay que sacarlas de esa comodidad, porque eso no va con un creyente. Aprovechando tu presencia, Pastor Lander, en el ámbito social, y especialmente con la opinión hacia el pastor, dicen que el pastor no trabaja, no hace nada. ¿Cuál es la perspectiva bíblica para aclararle a la gente, para tener un argumento de aquellas personas que dicen, no, es que el pastor no trabaja? Porque socialmente, si no en la mayoría, hay un gran porcentaje en la sociedad donde dice que el pastor no trabaja. Bueno, es importante, hermano Marvin, para poder responder a eso, partir de la definición de trabajo, ¿verdad? Porque posiblemente la gente no tiene bien clara la definición, pero la palabra trabajo es toda aquella actividad que el ser humano pueda hacer de manera física o de manera intelectual. ¿Y lo pastoral entra en ese plano? Lo pastoral entra en las dos partes, porque, por ejemplo, por un lado el pastor está pensando, ¿verdad?, en cómo va a armar su predicación, pensando en qué proyectos va a lanzar a la iglesia, pensando en qué proyectos va a hacer para la comunidad. Pero por el lado físico, hay que ir a visitar al enfermo. Hay que ir a visitar a las autoridades de la comunidad. Entonces, es importante que en este caso entonces comprendamos que el pastor, por supuesto, trabaja, ¿verdad? Correcto. De hecho, más adelante la Biblia habla de que el que se dedica al pastorado también viva de eso, dice la Biblia, porque realmente sí es un trabajo, ¿verdad? Pero es importante la definición. ¿No será que porque de repente en los contextos, por las condiciones financieras de las iglesias o condiciones de infraestructura, carece de una oficina pastoral? La mayoría de lugares, pues dentro de la casa tenemos, y voy a incluirme, tenemos nuestra oficina. En mi caso, pues gracias a Dios se habilitó una oficina que sirve para mi trabajo. Cuando escribimos sermones, atendemos, por ejemplo, visitas y consejerías en una oficina, pero la mayoría no cuenta. En el caso del pastor Lander, tiene una oficina como director del Seminario Teológico Amigos aquí en la ciudad de Chiquimula. Pero la mayoría de pastores es en su casa, donde tienen que armar ahí su oficina o un aula, ¿verdad? O un aula, exacto. Cuando nosotros todavía el año pasado estábamos en Concepción Las Minas, la iglesia, ¿verdad?, a través del concilio nos autorizó un cuarto que estaba desocupado, que daba cabal en la calle principal. Y la intención, por ejemplo, de esa oficina era colocar un rótulo, ¿verdad?, en donde se atendieran consejerías para todo tipo de personas que tuvieran una necesidad. Entonces, ese es un trabajo, ¿verdad? Ahora hay consejeros familiares y eso es un trabajo. Hay psicólogos y eso es un trabajo. Y eso lo hace también el pastor hoy en día. Y no digamos cuando lo llaman a la 1 o 2 de la mañana. Exacto. Y estoy afirmando esta situación porque el pastor trabaja. Claro, como en todo ámbito social, se puede tomar también esta función de alguien igual como lo menciona la palabra, ¿verdad? Levantarse tarde, desocuparse de las obligaciones delante de Dios, pero eso se aplica en cualquier función social, o sea, no solamente en el aspecto pastoral. Entonces cerramos ese puntito. Solo un agregado, un agregado, quizá por la cultura en la que nosotros estamos, ¿verdad? Pero por ejemplo en los Estados Unidos, el pastor ser pastor es una profesión más, como un arquitecto, como un abogado, como un docente. Entonces en Estados Unidos ser pastor es ser un profesional más, ¿verdad? Sí, y vamos a hablar acerca de la hormiga. Estamos en Proverbios capítulo 6, versos 6 al 11. Usted puede ahí ubicar la palabra de Dios en digital o también
en físico. Por ejemplo, dice Salomón, veo perezoso a la hormiga y sé sabio. Quiere decir entonces que el que trabaja y se ocupa en las funciones que le han asignado en la empresa, en el caso nuestro, en la iglesia, en cualquier función administrativa, educativa, en un trabajo técnico, en la agricultura, en el taller, somos sabios si somos eficientes y somos responsables en el trabajo. Así es, somos sabios y somos eficientes, ¿verdad? A mí me llama mucho la atención esa primera frase, ¿verdad? Ve a la hormiga o perezoso, y yo la estaba analizando desde dos puntos de vista. ¿Sí? Por ejemplo, en primer lugar, pudo tener, ¿verdad? En este caso, Salomón como la intención de decir, mire, si quieren aprender y salir de la pereza en la que están, vayan a un hormiguero y observen qué es lo que están haciendo las hormigas, ¿verdad? Y de eso yo voy a adquirir sabiduría, sí, ¿verdad? Correcto. Sin embargo, me llama la atención porque la versión de la Biblia, Palabra de Dios para Todos, traduce esa frase, miren la hormiga y aprendan de ella. Aprendan. Wow. Aprendan de ella. Entonces, es importante, hermanos, que nosotros podamos aprender. Dios usó en muchas oportunidades otros animales, sí, pero en este caso estamos hablando de la hormiga para darnos lecciones prácticas. Y por naturaleza hay una tendencia en cuanto a las inclemencias del tiempo, porque yo digo, ¿cómo una hormiga puede saber que están en época de verano? Y la otra pregunta es, ¿cuándo empezar? Sí. Porque ¿cómo saben ellas que ya va a entrar el invierno? O sea, ¿cómo lo saben? Miren, los animales tienen algunas cosas que a uno lo dejan asombrado, ¿verdad? Porque muchas de ellas marcan los tiempos. Los chuchos cuando ladran, cuando están ladrando, dice la gente, va a cambiar el clima, dice, ¿verdad? O mañana va a llover, dice, o cosas por el estilo. Entonces, los animales, en este caso las hormigas, sin duda alguna, también por instinto, pues ellos, ¿verdad? Conocen los tiempos. Reaccionan al cambio de los tiempos que puedan haber. Sí, de hecho los animales tienen un instinto por naturaleza en condiciones climáticas, en condiciones de la floresta, ¿verdad? De la fauna. Ellos conocen por naturaleza ciertos aspectos porque recuerden que Dios creó a los animales. Y de hecho acá encontramos que la hormiga es sabia por su trabajo y porque conoce los tiempos. Conoce los tiempos. Y yo creo que aquí la Biblia dice, Pastor Lander, no me dejarás mentir, aprovechando bien el tiempo porque los días son malos. Son malos, exacto. Pero muchas veces nuestras generaciones, ¿verdad? Dice, no, mañana lo hago, ¿verdad? Y mañana lo hago, ¿verdad? Y mañana lo hago. Y dejamos, ¿verdad? Pasar ese mañana que puede ser una semana, un mes, 2 años, 3 años, y caemos al punto que usted mencionó anteriormente. Llegamos a los 40 y se nos fue la vida. Se nos fue el tiempo. Se nos fue el tiempo y las oportunidades que teníamos ahí a la mano ya no más van a regresar. Y hay un adagio en nuestro contexto que lo sabemos muy bien, usted lo sabe. No dejes para mañana lo que puedes hacer hoy. Nunca es tarde para retomar las cosas, es hoy. Pero el mandamiento del Aragán dice, si quieres trabajar hoy, dice, siéntate hasta que te pase. Hay que tomarse un fresco de tamarindo. Siéntate, dice, hasta que te pase. Entonces, así hay mucha gente hoy, sentada, y el tiempo se les está yendo, ¿verdad? Sí, definitivamente. Pero las hormigas es una peculiaridad muy interesante, conocen el tiempo. Nos vamos a un corte con esta anécdota. En una ocasión, una madre de familia le toca la puerta al hijo como a las 9 de la mañana y le dice, hijo, ya es tarde, levántese, mijo. Y entonces él, con sus manos estiradas, cuando uno se levanta, va a bostezar y dice, mamá, si son las 9 de la madrugada. Nos vamos al corte, bendiciones. Descubre, aprende, explora, sumérgete. Esto es Cápsulas de Reflexión. Quiero resaltar un punto importante acerca de las hormigas, que es lo que estuvimos hablando en el programa con hermano Marvin de la diligencia de las hormigas. Y me llama la atención porque científicamente se dice que las hormigas tienen la capacidad de poder levantar del 10 al 50% de su peso. Eso me hace pensar, hermanos, en la capacidad que las hormigas tienen, ¿verdad? De hacer ese esfuerzo, de poder levantar ese gran pesor para poder llevar, ¿verdad?, su comida a su casa y tener lo necesario para el tiempo del invierno. Quiero tomar este dato
para poder animarle a usted para que en el trabajo que Dios nos ha permitido realizar hasta el día de hoy, independientemente del trabajo que usted realice, todos son dignos, por supuesto, para que así como la hormiga se esfuerza por levantar de 10 a 50 veces el peso propio, ¿verdad? Que usted y yo también nos podamos esforzar para poder levantarnos cada mañana y dirigirnos hacia nuestro trabajo, para levantarnos emocionalmente y dirigirnos a nuestro trabajo y poder ser eficientes, poder ser eficaces y poder ser productivos en el trabajo que cada uno de nosotros desempeñamos el día de hoy. Muchas veces las fuerzas emocionales y las fuerzas físicas nos faltan para poder conducirnos a nuestro trabajo y decir, bueno, vamos nuevamente para allá. Sin embargo, yo quiero recordarle, la palabra del Señor dice que Dios da esfuerzo al cansado y multiplica las fuerzas al que ya no tiene ninguna. Así de que si usted está cansado en el trabajo en el que está, Dios puede fortalecer su vida el día de hoy. Si usted como ama de casa está cansada de levantarse todos los días, asear la casa, hacer la cama, preparar la comida, lavar la ropa, Dios puede fortalecerle a usted también en esta oportunidad. Si usted hace un trabajo, ahora está con el gobierno, está con otras instituciones y en algún momento también se ha sentido cansado, Dios también puede de una u otra manera fortalecer su vida. Así de que quiero animarle para que le dé gracias a Dios por el trabajo que le da y para que le pida a Él para que Él pueda multiplicar las fuerzas para seguir adelante. Y si usted no tiene un trabajo, pídaselo al Señor. Yo sé que Él tiene algo preparado para usted en esta oportunidad. Dios le bendiga. Descubre, aprende, explora, sumérgete. Esto fue Cápsulas de Reflexión. Emocionadísimo de estar en el programa Punto de Reflexión hablando de estos temas de la vida cotidiana. No pasa desapercibido Proverbios porque escribe Salomón. Imagínense ustedes, aproximadamente 3,000 proverbios escribió este hombre y 1,005 cantares. Un hombre observador que de hecho, Pastor Lander, nuestro invitado de esta semana, la observación es el primer paso del método científico. Este hombre aplicó un método científico sin tener los conocimientos profesionales que ahora tenemos y lo plasma acá directamente la observación. ¿Qué observó? Dice que la hormiga es diligente y lo aplica al perezoso. Dice, mira sus caminos y sé sabio, la cual no teniendo capitán ni gobernador ni señor, prepara en el verano su comida y recoge en el tiempo de la siega su mantenimiento. Un poco de sueño, un poco de dormitar y cruzar un poco las manos para reposo. Así vendrá tu necesidad como caminante y tu pobreza como hombre armado. Ahí tenemos la observación de Salomón, lo plasma y nos está sacudiendo Pastor Lander y nos dice Salomón, valoremos el trabajo, echémosle ganas a la vida y sobre todo tener la satisfacción de llevar el pan diario a la mesa con satisfacción. Exacto. Sí, de hecho es interesante de verdad mencionar, como bien lo refería en el caso del tema, el trabajo diligente. Porque la diligencia, si bien es cierto, ¿verdad?, tiene que ver, dependiendo en el contexto que estemos, en hacer las cosas, ¿verdad?, sin esperar para mañana. Pero también cuando hablamos del trabajo se refiere a hacer las cosas con esmero, sí, con sacrificio, ¿verdad?, con dedicación. Y me llamaba mucho la atención porque había alguien que decía, ¿verdad?, que la palabra esmero en el contexto del trabajo también debe ser con amor, ¿verdad? Correcto. Y cuánta gente muchas veces hace el trabajo, pero lo hace quejándose. Otra vez, ¿verdad? Correcto. Ay, voy otra vez para el trabajo y otra vez. Entonces, el trabajo es una bendición, pero debemos de hacerlo diligentemente, con esmero, que seamos eficientes, productivos, pero con amor, porque es una bendición de Dios para nuestras vidas. Eso es bien importante, dos cosas, productividad, ser productivos y eficientes. Hay trabajadores que quieren llegar tarde al trabajo y salir temprano. Por eso es que en empresas, no sé cómo se le llama a ese aparatito donde colocan la huella, ¿verdad? Porque ahí registra la hora y los segundos cuando entra y cuando sale. Hay supervisores. De hecho, el que es dueño de una empresa constantemente está allí. Está observando, está viendo. Y fíjense que según me cuentan mis amigos que tienen sus empresas, hay trabajadores que se lo ganan de inmediato, porque lo ven
que trabajan, que son atentos, o sea, son serviciales, atienden todas las funciones, pero hay otros que como que este mensaje nos está calando, ¿verdad? Hay que irlo jalando todavía, ¿verdad? Aun cuando saben lo que deben de hacer, pues ahí van pasando el tiempo, van haciendo las cosas despacio. Pero es interesante, hermano Marvin, porque en el contexto cristiano, pues nosotros, ¿verdad? Debemos de ser personas diligentes, debemos de ser personas sabias. Y en este caso, pues si hay gente que nos ha confiado como creyentes un puesto dentro de una empresa, si el gobierno nos ha confiado un puesto dentro del marco educativo, etcétera, pues nosotros debemos de ser productivos, ¿verdad? Correcto. Aunque en algún momento alguien nos diga, mire, va a hacer esto en el día, yo creo que es importante, como dice la Biblia, dar la mía extra. Correcto. ¿Verdad? Dar la mía extra, ¿verdad? Y no es que seamos, vulgarmente la gente lo dice, ¿verdad? Seamos culebras, dicen algunos, perdón por la expresión, pero no se trata de eso. Se trata de marcar una diferencia por el cambio que Dios ya ha hecho en nuestras vidas también. Sí, y yo creo que en este sentido, por ejemplo, lo que Salomón escribe con relación a las hormigas, ¿verdad? Del trabajo diligente, es que a veces en el ámbito, digamos, laboral, hay personas que se van descuidando. Que se van descuidando. A veces tienen que, por ejemplo, el distractor, y eso voy a mencionarlo, el teléfono. Hay empresas que tienen una política interna, 0 redes sociales. Exacto. Porque las redes sociales están ocupando un tiempo, pero no para la productividad, y los empresarios lo saben. Entonces la política interna dicen 0 celular. Porque entonces van a estar chateando. De hecho, me contaba alguien por ahí que fui a orar esta semana, ¿verdad? Por allí, que como tienen cámaras también, porque ahora la tecnología ha revolucionado aún en el ámbito laboral, resulta que me comentó él que una vez lo cachó, que estaba fuera de cámaras. Ajá. Y fuera de cámaras él buscaba el celular, ahí chateando, ahí viendo redes sociales. Pero el jefe lo agarró, entonces le llama la atención y le dice, no, aquí estás trabajando, ocúpate en el trabajo. Entonces las redes sociales puede ser un factor que están distrayendo a las nuevas generaciones. Le comento algo similar. Por ejemplo, había una persona hace algunos años atrás, ¿verdad? En una funeraria. Y una persona llegó con la necesidad de adquirir una caja, ¿verdad? Porque se le había muerto un familiar. Y la muchacha que estaba despachando, pues estaba en el teléfono. Ahora ella, mire, pues sí, ¿cuánto cuesta la caja? Espéreme, decía. Mire, pero es que fíjese que estoy preciso. No, pero espéreme. Al final esta persona fue despedida. ¿Por qué? Porque no había diligencia en el trabajo. Entonces, eficiencia, productividad. Entonces, hoy en día también hay mucha gente. Yo leí hace poco una encuesta en Brasil. Muchas personas fueron despedidas porque sus empresas no estaban produciendo. La gente estaba más enfocada, en este caso, en el teléfono celular que en alcanzar las metas que como empresas se habían trazado. Sí, qué interesante ese dato. Y esto me recuerda también, hablando acerca del trabajo, que ustedes han visto la serie El Chavo del Ocho, ¿verdad? Y no se me olvidará esa escena cuando don Ramón va a buscar trabajo, porque todo el tiempo es pretexto de no pagarle la renta al señor Barriga. Él se las ingenia para decir, mire, no hay trabajo, etcétera. Pero ese día le prometió a su hija que no regresaría hasta encontrar trabajo. Entonces llega el señor Barriga ahí a cobrarle la renta, y entonces le dice la Chilindrina que andaba buscando trabajo, por lo cual se alegró el señor Barriga. Cuando están en ese diálogo, entra don Ramón, ¿verdad? Pero con un rostro triste, lo más triste que ustedes se puedan imaginar en la escena. Entonces el señor Barriga se compadece y le dice, no encontró trabajo, ¿verdad, don Ramón? No, señor Barriga, al contrario, sí encontré. Se había puesto triste por haber encontrado el trabajo. Entonces yo creo, y hay personas, mira, es cuestión de actitud también, porque estamos hablando de productividad, de eficiencia, pero también otro factor importante es la actitud. Porque el domingo venimos a la iglesia a adorar al Señor con nuestra familia. Pero ya el domingo en la noche uno dice, ay, hay que ir al trabajo. Dice, ay, ya el lunes, dice, va a querer pesar. Pero bendito Dios, tenemos trabajo. Porque en pandemia la economía se vino a pico, Lander. Se vino a pique. Fue afectada la economía, muchos fueron despedidos, pero otros mantuvieron su trabajo y hasta ahí se valoró el trabajo que se tenía. Exacto. Yo quiero hacer mención también que, por ejemplo, las personas, ¿verdad?, de hoy
posiblemente no vivamos en un país donde se diga, mire, no hay demasiado trabajo, las cosas no funcionan. Sin embargo, también alguien decía en una oportunidad, vivimos en un país, hablamos de Guatemala, ¿verdad? Donde si usted piedras pinta, piedras va a vender. Sí. Lo mencionabas hace algún momento, en donde la gente pues puede hacer, ¿verdad? En este caso también emprendedores. Pueden ser emprendedores, ¿verdad? Si en algún momento, pues igual que la hormiga, ¿verdad? ¿Qué está haciendo la hormiga? Trabajando constantemente. Si no hay trabajo aquí para recoger hojitas, pues me voy al otro lado, ¿verdad? Y si no hay hojitas, entonces me llevo las florecitas que caen, pero la hormiga va de lugar en lugar tratando de buscar siempre para tener el sustento. Entonces creo que esta es una buena enseñanza, porque si nosotros no conseguimos trabajo, ya buscamos y no hay, pues es tiempo de emprender. Sí. Y eso es bien importante, el emprender las cosas, porque de hecho eso que mencionabas nos saca de la zona de confort. Exacto. Yo he visto en mi historial, por ejemplo, que hay gente que se ancla a un trabajo y pareciera que ahí va a morir. Y yo le digo a los jóvenes, de hecho a mis hijos, a mi hijo mayor le digo esto. Yo veo jóvenes que comienzan con un trabajo no ganando mucho y se emocionan porque cuando uno recibe el primer sueldo, no hombre, eso es feliz, alegre, aunque usted reciba 300, 500 pesos. Eso me lo gané. Y no lo quiere gastar. Ay, no lo quiere. Pero también le empieza a gustar el dinero porque dice, wow, me gané 700, 1000. Pero yo les digo a los jóvenes de mi iglesia, ¿verdad? Que sea su base. Que esa base económica sea para que usted se equipe en la universidad. Que usted vaya creciendo. Porque también me van a jalar las orejas a los empresarios. Pero a los empresarios tampoco no mucho les gusta dar oportunidades de superación. Exacto. Porque saben de que eso los puede sacar de la empresa para mejores oportunidades. Para mejores oportunidades. Entonces yo le digo a los jóvenes y a mi hijo mayor, mira, el primer trabajo que sea tu base, pero no te ancles a eso. Cuando vino pandemia y cuando vinieron algunas situaciones donde los cambió del trabajo que pensaron ellos permanecer toda la vida, se dieron cuenta que al emprender o buscar otras formas por la crisis que les vino, están ganando mucho mejor, al doble o al triple. Entonces dice, wow, pero yo estaba enfocado en este trabajo. Pero es por lo mismo, porque el trabajo de base tiene que ser para optar mejores trabajos. Mejores opciones. Partiendo de la productividad y la diligencia. Exacto, exacto. Sí, pensando en eso, venía a mi mente, ¿verdad? Que tenemos un ejemplo muy claro de un hermano que en tiempo de pandemia él se dedicaba a jalar niños a los colegios. Y como los colegios cerraron, como trabajo, los colegios cerraron, y él dijo, bueno, ¿ahora qué hago? Entonces dijo, bueno, voy a poner un puesto de verdura. Mire, en términos de 2 años, él tenía 3 puestos de venta de verdura. Excelente. Entonces, y al final, hoy retomó nuevamente, ¿verdad?, el trabajo de jalar niños, pero ahora tiene entonces 4 ingresos. Sí. Ya no solo 1, tiene 4. ¿Por qué? Porque hubo productividad, ¿verdad? Hubo emprendimiento. Sí. Y fíjense que hay formas. Por ejemplo, el que sabe manejar carro va 1-0. Porque hoy las empresas, dentro de los requisitos, ¿sabe manejar? ¿Sabe manejar? Tipo de licencia, ¿verdad? O sea, el hecho de que los jóvenes o los señores puedan manejar, ya vamos 1-0. Exacto. Porque si sabes manejar, hay mejores oportunidades. Porque puede ser, si tu habilidad es vender y no sabes manejar, ¿cómo me llevo el producto? ¿cómo vamos a llevar el producto? Entonces, quédese con nosotros porque estamos hablando del trabajo diligente, las diferentes formas, la productividad, la eficiencia, la actitud, el emprender que nos enseñó pandemia. Entonces queremos animarlo, felicitarlo porque le está echando ganas. Dios lo bendiga. No hay ningún trabajo que no sea digno. Todo, por supuesto, el trabajo honesto. Nos estamos refiriendo a eso. Desde barrer una calle, hoy ya no se le llama conserje, sino técnico operativo, en el área administrativa o en el hogar. No hay trabajo realmente que sea uno mejor que otro. Tal vez financieramente hay diferencias, pero delante de Dios, todo trabajo honesto es digno, es dignificante llevar el sustento básico a nuestra casa. Proclamando a Jesucristo. Dios los bendiga. Estamos en el último segmento del programa Punto de Reflexión, hablando de la serie Los Proverbios de Salomón. Me acompaña el pastor Lander Ramírez, actualmente director del Seminario Teológico Amigos Berea. Estamos en el último segmento con los puntos de reflexión ya para ir culminando el programa. Hablamos acerca del trabajo, que es bendición de Dios,
Pero también hay un peligro con el trabajo. ¿Cuál dirán ustedes? El trabajo excesivo. Excesivo. Yo me encontré con un padre de familia, no sé qué tal te va a parecer. Viajaba a su trabajo y se iba de madrugada, sus hijos dormidos, despacito, arreglándose, de madrugada a su trabajo. Y cuando llegaba a las 11 de la noche, sus hijos estaban dormidos. O sea, salía al trabajo, sus hijos dormidos, entraba a su casa, sus hijos dormidos. Y eso le pasó factura en los primeros años cuando él reacciona y dice, no, no es posible, tengo que dedicar tiempo a la familia también. Por supuesto, sí, yo creo que uno de los problemas, ¿verdad? Por ejemplo, del exceso de trabajo, aparte de afectar la familia, la relación, ¿verdad? Matrimonial, sí, la relación con los hijos, también pasa factura en cuanto a la salud. Sí. Leía por ahí, ¿verdad? Que uno de los problemas, por ejemplo, que la gente sufre el día de hoy es el estrés. Como el famoso estrés, ¿verdad? Como consecuencia, ¿verdad? Del exceso de trabajo. También, ¿verdad? Se mencionaba que las personas hoy no pueden conciliar su sueño durante las horas de la noche por el exceso de trabajo. Entonces, no solamente afecta a la familia, que creo que es lo más valioso que Dios nos ha dado para poder cuidar y guardar, sino también pues hay problemas de salud que en algún momento van a repercutir. Sí, y yo creo que aquí cabe lo que decías al principio, el descanso no tiene que ser sinónimo de pereza. Creo que el cuerpo nos va avisando cuando tenemos ya el estrés. En un libro que leí hace unos años, ¿verdad? Porque yo tuve una tensión encefálica. ¿Y saben cuál fue la recomendación del doctor Monroy o del médico Monroy? Duerma. Sí, bueno. Duerma. Usted necesita recuperarse. A mí me dio una tensión encefálica en esta parte porque me pasó factura los desvelos del seminario, los desvelos de los niños. Demasiado me desvelaba, no descansaba a mediodía. Me afectó demasiado, no hacía ejercicio, me descuidé en muchas áreas físicamente hablando. Pero él me dijo lo siguiente: usted se recupera durmiendo. Durmiendo, dele tranquilo y ya luego entonces usted va reactivando sus actividades. Yo aprendí esa lección demasiado tarde, voy a decir porque lo quise aplicar antes, pero luego entendí que sí, o sea, podemos trabajar duro, pero también nuestro cuerpo, como decías, hay que cuidarlo. Hay que cuidarlo, ¿verdad? No, de hecho creo que es bueno también tomar en cuenta, usted mencionaba anteriormente, la parte de los empresarios, ¿verdad? Sí. Es bueno que siempre nosotros respetemos los horarios de trabajo, ¿verdad? Está establecido que se pueda trabajar 8 horas, ¿verdad? Sí. Y de ahí, pues, las personas también puedan ir a descansar otras 8 horas, en las otras 8 con la familia. Entonces, creo que es importante tomar en cuenta lo que en algún momento gente con otra capacidad, gente que ha visto otros contextos también ha establecido. Para el bienestar físico, emocional y por supuesto de la familia, también de la persona que nos ve. Definitivamente, entonces, este es un consejo que partimos también de lo que estamos analizando, que el trabajo es bendición de Dios y hay que ser diligentes, productivos, eficientes, pero no al grado de descuidar lo más importante, o sea, nuestra comunión con Dios. No hay tiempo para ir a la iglesia. Ahí hay un problema. Exacto. 2, la familia, no hay tiempo. Es que no me dedicas tiempo, dice la señora. Sí. Mira, los hijos están inquietos, no los disciplinas porque no pasa en casa. Entonces el trabajo es importante, pero no al punto del exceso, por un lado. Exacto. Por otro lado, también, Pastor Lander, tenemos que hablar del trabajo honesto, porque en el ambiente social hay otros tipos de trabajos que a Dios no le agradan y hay que tocarlo. Hay que tocarlo porque en vez de edificar, lo que está haciendo es como dividiendo la familia. Voy a decir, por ejemplo, la venta del alcohol. Exacto. Por ejemplo, la distribución de drogas ilícitas. Y hay trabajos de prostitución, por ejemplo, hay prostíbulos. Claro, es decisión de cada persona ir o no ir a esos lugares, pero aquí al menos yo diría, no, esos trabajos no traen bienestar a la familia. No, ni bienestar familiar. Nada. Quizá en algún momento pueda haber bienestar económico, ¿verdad? Podemos verlo de esa manera pero al final no hay bienestar familiar, no hay bienestar emocional y mucho menos no hay bienestar, ¿verdad?, en mi relación con Dios, que creo que es lo más importante en este caso, ¿verdad? Entonces, lo importante acá, hermano Marvin, es poder orar y pedirle, ¿verdad?, al Señor para que las personas también puedan conseguir un trabajo digno. Exactamente. Porque a veces dentro de nuestras iglesias, yo me recuerdo, ¿verdad?, que en una oportunidad hablamos con una hermana porque alquilaba un lugar para una cantina.
Entonces decía, no, pero es que mire, es que de ahí me entra a mí. Hay necesidades. Hay necesidades. Yo le dije, no, pero Dios puede darle a usted otra opción. Sí. Y ella dijo, mire, está bien, voy a tomar en cuenta el consejo. La verdad que por 20 años nadie me había dicho eso, me dijo, ¿verdad? Cambió, remodeló y hoy tiene un negocio, pero buenísimo. Excelente. Felicidades. La bendición del Señor, hermano. por supuesto, ¿verdad? Gracias, Pastor Lander, por atender la invitación al programa y unirte a esta serie de los Proverbios de Salomón. Gracias a usted por su fina sintonía. Lo animamos, lo felicitamos desde este set principal de Punto de Reflexión. Animarlo para que le eche ganas. Y es bonito, Pastor Lander, estar a la mesa. Y como me dijo un paisano allá, ¿verdad? En San José Lara, llevé ahí donde don Javier, enfrente de la municipalidad, ahí llevé a mis hijos una vez a comer y me dijo don Javier, no se me olvida la frase, ya hacen bullita sus hijos en la mesa, me dijo. Así me dijo, como quien dice, vaya, mueven la tacita, comen, sí, le gracias a Dios, ya se valen por sí mismos, le digo. Entonces queremos felicitar a todos aquellos que le están echando ganas. Gracias, Pastor Lander, por atender la invitación. Gracias por la invitación. Y vamos a seguir invitándote para otros temas. Si así Dios permite, nos vamos a encontrar en otro punto de reflexión con otros temas de edificación para su vida y la vida de su familia. Bendiciones. Punto de reflexión. Un tiempo de diálogo ameno con expertos bíblicos, hablando sobre temas actuales y aplicaciones prácticas, con el presentador Marvin Coronado.